La senadora Carmen Eva González ha publicado en su Twitter bajo un rótulo muy sugestivo. La fotografía son 3 fotografías, vincula a Fernando Valenzuela con el gobierno del MAS y con la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño. Ella ha publicado esta fotografía. El abogado Fernando Valenzuela Villawitz fue detenido la tarde de este martes por la Fuerza Anticrimen por el caso de los 170 respiradores. Fue director jurídico del Ministerio de Salud cuando este despacho era dirigido por Gabriela Montaño. 2 documentos oficiales muestran aquello. El primero es una resolución ministerio del 26 de febrero del 2019 en la que el abogado Valenzuela es delegado para la suscripción de contratos para un proyecto de salud renal. El segundo es una resolución ministerial firmada por Valenzuela el 2 de septiembre del 2019 donde se definen los servicios que se excluyen del servicio de salud integral. El diputado Amílcar Barral publicó en su cuenta en Facebook que lo extraño y sorprendente es que este señor Valenzuela era también jefe de adquisiciones en la Cámara de Diputados en la gestión de Gabriela Montaño. Por la importancia de la noticia, nos trasladamos en vivo hasta La Paz. La presidenta Yanine Áñez se uso de la palabra. Un sacrificio como el que estamos viviendo. Quiero comprometerme ante ustedes a 3 cosas. 1, me comprometo a trabajar para que cada centavo que se hubieran robado sea devuelto. 2, me comprometo a impulsar todo el peso de la ley contra los que hayan cometido corrupción. He instruido que la investigación de este tema llegue hasta el fondo, caiga quien caiga. Y 3, me comprometo a seguir trabajando con todo mi esfuerzo para equipar a hospitales con transparencia. Para eso haremos que cada compra sea revisada detalle a detalle por el público en las redes. Muchas gracias. Desde Santa Cruz, el Hospital San Juan de Dios recibió 15 respiradores para terapia intensiva que entrarán en funcionamiento de forma inmediata. De hoy en el Hospital San Juan de Dios se hizo la entrega de 15 ventiladores pulmonares para el uso de terapia intensiva, con la presencia del ministro de Salud, Marcelo Navajas, junto al ministro de Presidencia y de Gobierno. Estos respiradores ya se instalarán en una unidad que tienen aquí, con los monitores, con camas, en fin, toda la infraestructura que necesita cada unidad de terapia intensiva. La Gobernación de Santa Cruz, en la representación de Vladimir Peña, recibió estos implementos que serán de ayuda al sector médico en el departamento. Y con estos nuevos equipos que llegan por parte del Gobierno Nacional, vamos a reforzar ya entrando a la segunda fase de nuestro plan de contención. Entre tanto, las autoridades manifestaron que estos nuevos equipos de uso de terapia intensiva serán habilitados de manera inmediata. Y como esta es una pandemia, pues obviamente que golpea a todos y todos los insumos médicos, equipamiento médico es tan complicado y tan difícil poder adquirir en estos momentos. Pero a pesar de ello, el gran trabajo que está haciendo el gobierno a través de nuestra presidenta Yanine Áñez hace de que las cosas vayan llegando de a poco. El ministro de la Presidencia declaró que el gobierno está abierto a las investigaciones sobre la compra de respiradores con supuesto sobreprecio. Señaló que están a la espera de que se identifique a los funcionarios responsables. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, respondió ante las consultas si es que el gobierno transitorio está presto a investigaciones sobre el caso de respiradores con sobreprecio. Claro, este es un gobierno de la transparencia, este es un gobierno que no va a socapar absolutamente a nadie. Se tiene que investigar, son recursos públicos, son recursos de los bolivianos y todos los recursos de los bolivianos se tiene que investigar. Este es un gobierno que investiga, que sanciona, que inmediatamente abre las investigaciones. No estamos en el anterior gobierno que socapaba esta clase de actos que iban en contra de los recursos del pueblo boliviano. Aquí se va a investigar, no se va a tapar absolutamente a nadie y se va a hacer las investigaciones correspondientes. Por eso es que nuestro ministro de Salud ha pedido a la Fiscalía Departamental de La Paz que abra de manera inmediata las investigaciones. Núñez recalcó en varias ocasiones que el gobierno transitorio trata de mostrar transparencia en todo momento. Estamos pidiendo que se investigue. Nosotros no queremos en este momento decir esta es la persona. Queremos que se investigue y será pues el Ministerio Público
que tiene que decirnos qué es lo que ha pasado, si ha habido sobreprecio y quiénes son los responsables en caso que hubiera. La presidenta del Estado, Yanine Áñez, se ha pronunciado en redes sociales por la denuncia en la adquisición de respiradores con supuesto sobreprecio. Gracias a denuncias en redes y medios, iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado. Y en La Paz, al finalizar la tarde, un funcionario de la Unidad de Contrataciones del Ministerio de Salud fue aprehendido por la policía tras las investigaciones abiertas en torno al caso de la presunta compra irregular de 170 respiradores por el gobierno a una empresa unipersonal española. Se trata de Fernando Valenzuela Villewix, el jefe de contrataciones del Ministerio de Salud. El funcionario fue detenido en instalaciones del Ministerio de Salud y fue trasladado hasta dependencias de la División Corrupción Pública de la Fuerza Anticrimen en La Paz. Y más sobre el tema, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que informa sobre la aprehensión de un funcionario de salud por el caso compra de respiradores. El comunicado señala: la tarde de este martes, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la FELCC, aprendió a Fernando Valenzuela, funcionario del Ministerio de Salud, por la polémica adquisición de los 170 respiradores que compró el gobierno a la empresa GPA Innova. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que se debe dar con él o los responsables de la adquisición de los respiradores y será el Ministerio Público que realice las pesquisas para identificar si hubo o no corrupción. No podemos permitir un acto de corrupción, se debe aclarar este tema, afirmó Murillo. La aprehensión de Valenzuela se dio luego que Transparencia evidenció que fue él quien se encargó de la adquisición directa de la compra de los ventiladores. De acuerdo con los reportes, Valenzuela recibió la proforma de una empresa que ofrecía respiradores a mitad de precio, pero pese a ello compró los respiradores más caros. De acuerdo con una nota que circuló en redes sociales, el cónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja, reporta que el viernes 8 de mayo se comunicó con Fernando Valenzuela, quien me comenta que había llegado una proforma de otra empresa y yo le informo que no podía garantizar la existencia de dicha empresa ni la existencia de dichos respiradores que se ofertaban, por lo que le aconsejaba prudencia en la toma de una decisión en la adquisición. El documento agrega: el sábado a las 18:01 hora España se comunica con mi persona Fernando Valenzuela para informarme que ya estaba aceptada la oferta de la compra de los respiradores de la empresa GPA Innova a través de la empresa IME Consulting y me solicitaba que haga un seguimiento exhaustivo para que los respiradores sean entregados en los tiempos establecidos. Con ese antecedente, el Ministerio de Gobierno presentó la denuncia contra Valenzuela para que explique ante las autoridades judiciales el porqué de la adquisición de los respiradores a pesar de que existía una oferta a mitad de precio. Podemos observar, está ingresando en este momento. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Cuál es su defensa? No tengo que defenderme porque yo no tuve que hacer... Se lo vincula con el MOS también, por favor. ¿Conocía que los ventiladores eran más baratos en otra la licitación, señor Valenzuela? ¿Qué responsabilidad tiene usted en vivo, por favor, señor? Voy a hacer mi declaración y después puedo... Por aquí. Ahí está. En este momento podemos observar que Fernando Valenzuela está ingresando a la Fuerza Especial. ¿Usted es director de la ICEM? Don Fernando. Bueno, como podemos observar, ya no nos dejan ingresar. Él en este momento es conducido hasta el lugar donde va a prestar su declaración informativa. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez defendió la utilidad de los 170 respiradores adquiridos de una proveedora española. La noche del lunes dijo que los equipos serán actualizados. Una unidad de los respiradores adquiridos por el gobierno cuesta más de $27.600. Se adquirió en un modelo simple y la empresa proveedora ofreció actualizar los equipos en software y baterías. Sin embargo, la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva sostiene que no son recomendables. Y no es útil para dentro de una unidad de terapia intensiva porque el pulmón de un paciente está lastimado, tiene pus, tiene sangre, tiene líquido.
El gobierno tiene una postura muy diferente y fue el ministro de Salud quien se encargó de aclarar que dichos equipos serán útiles. Cierro este tema afirmando de manera categórica que estos equipos de la marca Respira van a servir para salvar muchas vidas en los lugares donde no se cuente con servicios de terapia intensiva. Fue el director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento, dependiente del Ministerio del Área, quien justificó el costo de los equipos arguyendo la demanda a nivel internacional. Ese incremento de demanda ha significado que la oferta se está quedando atrás y eso está presionando a que los precios cada vez sean más altos. Por si fuera poco, el director de la Unidad Jurídica de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento dijo que se emitió un informe técnico que fue aprobado por la entidad financiadora, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo que verifica y mediante la Comisión de Calificación verifica que se cumplan también todas las especificaciones técnicas. Estas autoridades aseguraron que existió transparencia en la compra de dichos respiradores. Ahora, la policía aprendió al supuesto encargado de la adquisición de dichos equipos por presuntas irregularidades. Más sobre el tema porque el movimiento al socialismo apunta al cónsul de Bolivia en Barcelona por presuntamente haber influido en la adquisición de los 170 respiradores con presunto sobreprecio. Se han realizado las gestiones para la adquisición de este producto a partir del trabajo también del Ministerio de Salud como entidad contratante, pero utilizando también las gestiones de un cónsul en Barcelona, sin intermediarios que tendrían vínculos familiares con candidatas y candidatos de la agrupación electoral Juntos. La senadora del MAS, Adriana Salvatierra, señala que el cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, habría influido para la contratación de la empresa que vendió los 170 respiradores que arribaron al país la pasada semana. La legisladora considera que tanto el Ministerio de Salud y el de Relaciones Exteriores tienen que asumir la responsabilidad en el caso al que calificó de irregular. Quien es la entidad contratante es el Ministerio de Salud y ellos son los que tienen que responder. La entidad rectora es el Ministerio de Salud y son ellos quienes tienen que responder. Y es el Estado boliviano, a través de intermediarios, entre uno de los cuales está un cónsul designado por el Estado boliviano, quien realiza la intermediación para la adquisición de estos productos. La bancada del MAS anunció que planteará una interpelación en la Asamblea Legislativa al ministro de Salud para que explique la adquisición de los respiradores con presunto sobreprecio. Y también la presidenta del Senado pide que la justicia actúe de oficio en las denuncias de presunto sobreprecio en la adquisición de los 170 respiradores que generaron polémica. El hecho de la compra de estos respiradores realmente creo que es lamentable. El Ministerio de Justicia, la Fiscalía, tienen que hacer una investigación de oficio y tienen que convocar al BIP. Porque no puede ser que haya un intermediario y haya tanto sobreprecio en compras de respiradores que no son para terapia. En este momento Santa Cruz está viviendo una crisis, hay un colapso sanitario donde tenemos cada día más de 100 personas que son detectadas con el COVID. Y ahí nosotros vemos pues el desfalco que está existiendo. Por más que sean donaciones, no pueden ellos hacer eso. Nosotros los bolivianos necesitamos tener equipos que sean que puedan paliar el tema del COVID, no pues esos equipos ambulatorios. ¿Y quién compró estos equipos? Se trata de una empresa unipersonal española que logró la adjudicación para la venta de los respiradores adquiridos con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. El contrato establece la compra de cada respirador por la suma de $28.000. El contrato de equipamiento de salud para la atención de emergencia de la pandemia del coronavirus reconoce a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, AICEM, como comprador del lote de los 170 respiradores que están en el país desde la anterior semana. La compra fue adjudicada a la empresa unipersonal IME Consulting Services, con base en Barcelona, España. El único propietario de la firma es Ignacio Manuel Mazarraza Escoriaza, quien figura como el proveedor de los equipos solicitados por el Estado boliviano. El portal web E-Informa brinda información de las empresas en el mercado español.
La página identifica a la empresa IME Consulting Services como una que presta servicios de intermediación entre todo tipo de entidades para buscar la clientela más adecuada para la venta de un determinado producto. En otras palabras, es un intermediario. En el contrato para la compra de estos equipos se establecen las especificaciones técnicas de los ventiladores requeridas por el Ministerio de Salud. El comprador pide al oferente IME Consulting presentar una cotización y adjudica a esta empresa por considerar que se cumplen las especificaciones del contrato para la adquisición de 170 ventiladores marca Respira con un precio de $28,000 cada uno. El embajador Mohamed Mostajo Raji publicó en su cuenta de Facebook una explicación sobre el proceso de compra. Afirma que una persona tuvo a su cargo el proceso de requerimiento, que luego se hizo la licitación pública a través del sitio web Bolivia Segura. Una comisión analiza todas las propuestas y adjudicó a la mejor oferta. En Cochabamba surgen reacciones a favor y en contra, pues el presidente de Andeco cuestiona la adquisición de respiradores en la emergencia y la lucha contra el COVID-19. Manifestó que fue una inversión innecesaria. Con el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba, el gobierno nacional hizo un gasto innecesario en la adquisición de los respiradores de emergencia que se entregan a nivel nacional. Esa improvisación se traduce, ¿no?, en este despilfarro. Son $5 millones, según lo que se informa, se han invertido en respiradores que no van a servir. Han dicho que no sirve y no va a servir. Imagínense, entonces es lamentable. Según Héctor Arce, los respiradores no responden a la necesidad actual. Por su parte, el representante de CIRMES defiende la entrega de estos equipos que apoyarán en la atención de pacientes críticos de coronavirus. Es por primera vez que se va a dar a un primero y segundos niveles equipos de respiración automatizados que hoy por hoy se estaba utilizando el AMBU manualmente. El pasado viernes, la presidenta Yanine Áñez entregó 20 respiradores de emergencia a Cochabamba para que sean distribuidos en los hospitales COVID. Fernando Valencela. Entramos con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. Muy buenas noches, viceministro. Sobre la aprehensión de esta persona, Fernando Valenzuela, quien sería el encargado de adquisición del Ministerio de Salud, ¿qué se sabe? ¿Cuál es el motivo? Buenas noches. Bueno, el comunicado que ha emitido nuestro ministerio y las declaraciones del ministro de Gobierno creo que son lo suficientemente claras para dar cumplimiento a la instrucción de la Presidenta del Estado, en el entendido de que se inicie una investigación rápidamente para establecer la participación de funcionarios que hubieran torcido este proceso de adquisición de un tema tan importante. El gobierno no va a permitir bajo ninguna condición que malos funcionarios pretendan enriquecerse a costa de una emergencia de la salud de la población. En ese entendido, este abogado era el responsable de los procesos de contratación, que dicho sea de paso también fue funcionario ya de la anterior administración de la exministra Gabriela Montaño, y yo no conozco mucho los detalles, pero ya es un tema que tiene el Ministerio Público a su cargo y que por lo tanto deberá avanzar para identificar la participación de otros funcionarios. La instrucción que se ha dado es que se coadyuve con todo aquello que esté al alcance de las otras instituciones para que la investigación sea efectiva e identifique a los posibles autores, partícipes y beneficiados de esta irregularidad. ¿Quién sería específicamente esta persona? ¿Cuánto tiempo que está trabajando? ¿Él firmó algún tipo de proforma? ¿Él firmó o aceptó algún tipo de documento? ¿Cuál es la relación sobre esta adquisición de estos 170 respiradores? Bueno, seremos muy genéricos porque la investigación está en curso, ¿no? Lo cierto es que él era el responsable, él era el director jurídico que fue enviado cabalmente a esta entidad en la que se desarrollaba el proceso. Habría tenido él los contactos directamente con el proveedor principal y cabalmente por esta información que se ha develado es que se lo identifica como el responsable principal de la contratación. Producto de las declaraciones que él brinde, seguramente se conocerán otros detalles, se develará otra participación y todo aquello, ¿no? Como es una investigación que acaba de empezar, comprenderá que no es bueno generar desorden y habrá que respetar la línea y la conducción que establezca el Ministerio Público. Lo que sí tiene que quedar claro es que el gobierno coadyuva en todo aquello que sea necesario cumpliendo la instrucción de nuestra presidenta para dejar precedente claro, para sancionar con todo el peso de la ley a quienes pretenden aprovechar esta pandemia para enriquecerse. Eso el gobierno no lo va a permitir. Seguramente hemos tardado un poco porque estábamos investigando como correspondía un par de días, pero se va a sentar un precedente para quienes
pretenden a través de la corrupción beneficiarse irregularmente.